Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Hacernos preguntas es lo que ha hecho que el ser humano evolucione. Esto no lo sé con certeza. Los biólogos o los filósofos me corregirán, pero creo que incluso desde antes de ser Homo sapiens ya nos hacíamos preguntas. El Homo erectus tuvo que preguntarse varias cosas para domesticar el fuego. Y es a raíz de preguntas que el ser humano ha buscado su trascendencia física y mental y ha logrado llegar a la luna y entender que no somos más que el resultado aleatorio de una serie de acciones desencadenadas desde el Big Bang. O de la creación, si usted prefiere. Desde que nos despertamos cada día, nos hacemos cientos de preguntas, desde las más cotidianas hasta las más existenciales. ¿Qué voy a preparar de desayuno? ¿Llevo paraguas hoy? ¿Estaré haciendo lo correcto con mi vida? Y así. Hoy cumplimos 50 capítulos de este experimento, de este híbrido entre programa radial y podcast que nace de muchas preguntas que se me vienen a la mente semana a semana. Hace casi un año comenzamos preguntándonos de qué tamaño es el cambio y desde entonces nos hemos preguntado muchas cosas más, como ¿por qué somos racistas y lo negamos? ¿Es Colombia una potencia gastronómica? ¿Por qué no hemos sido capaces de solucionar el tema del hambre? ¿Qué está pasando en Buenaventura? Y a muchas de esas preguntas les encontramos respuestas y muchas otras nos dejaron con más preguntas. Muchos de ustedes, nuestros queridos oyentes, también nos dejan sus propias preguntas. Por eso, en este capítulo especial de un número redondo como lo es el 50, quisimos escucharlos y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que alcancemos en la próxima media hora. Hoy mis preguntas son sus preguntas. Bienvenidos. ¿Por qué a los alcaldes se les ha hecho tan difícil controlar el espacio público de comerciantes que sacan sus productos al andén y de los vendedores ambulantes? Porque son malos alcaldes. Una de las funciones de un alcalde es entender a qué se dedica la gente bajo su jurisdicción y mando. Si en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, la mitad de la gente es informal, pues tiene que haber un espacio para la gente informal que pueda ganarse la vida, pero que eso no signifique que ocupan el espacio que está destinado para todos los demás. Roberto, ¿será que con la reforma laboral que se va a discutir en 2 semanas, la economía del país colapsará a futuro teniendo en cuenta de que no le estamos brindando incentivos al tejido empresarial? No sé si colapso sea la expresión correcta, pero sin duda le va a hacer mucho daño. Yo creo que hay una falta de entendimiento de cómo funciona la empresa privada. Y cuando hablo de empresa privada estoy pensando mucho más en los pequeños empresarios que en los grandes para poder saber qué se debe hacer y qué no se debe hacer para que eso funcione mejor. Colapso puede no ser la palabra, pero sí va a ser un freno significativo si sale como está. Ahora, habrá que ver si hay fuerza suficiente en el Congreso para sacar la reforma tal como la planteó el gobierno. Algo como con el referendo por la vida que está haciendo Sara Castellanos, ¿qué opina él sobre el referendo por la vida? Sí, esta es una discusión de nunca acabar. Yo soy partidario de que se permita que las mujeres tomen decisiones sobre si abortan o no. Si esta consulta popular lo que quiere es simplemente impedir que en cualquier caso una persona pueda interrumpir su embarazo, no estoy de acuerdo. En estos temas tan controversiales, la verdad es que poco importa lo que piense yo. Vamos a llamar a personas que piensan distinto el uno del otro, a ver qué nos dicen. Soy Clara Lucía Sandoval, promotora del Referendo por la Vida, una iniciativa que busca ampliar el artículo 11 de la Constitución Nacional. Esto con el fin de que se incluyan 3 palabras para que se reconozca el derecho a la vida desde la concepción. Porque en Colombia solo se reconoce el derecho a la vida a partir del momento en que la persona nace. Antes de nacer, aunque haya vida, ni siquiera se le reconoce el derecho a vivir. Y es que no tiene sentido que, siendo la vida el derecho fundamental por excelencia, en Colombia no se garantice ese derecho para los que están vivos dentro del vientre. Recogimos más de 2.700.000 firmas y la registraduría tiene 45 días para hacer la revisión. Después de esto, la registraduría debe enviar directamente el proyecto de ley al Congreso para que sea sorteado
y debatido. Quiero recordar que fueron más de 2.700.000 firmas de los colombianos que le dijeron sí a la vida, para defender la vida de los niños, para defender no solamente su vida desde antes de nacer, sino cuando ya nacen, defendiendo su derecho a la alimentación, a tener una familia que lo protejan, a ser guardados de la inseguridad que hoy vive nuestra ciudad. El movimiento Causa Justa es un movimiento respetuoso de la democracia y de sus mecanismos de participación. En esa medida tenemos que expresar que nuestros reparos no son en contra del mecanismo de referendo, sino que se articulan alrededor del uso político, del oportunismo y de la instrumentalización de un mecanismo de participación ciudadana para generar un daño democrático y claramente para arrebatar derechos fundamentales a grupos históricamente discriminados. Aquí están en juego derechos como la dignidad, la libertad, la salud de las mujeres, su libertad de conciencia, entre otros. En esa medida, convocar un referendo buscando un retroceso en el reconocimiento de derechos es un atentado contra las mujeres y es un atentado también contra el Estado Social de Derecho y nuestra democracia. De manera que consideramos que hacerlo es inconstitucional y además es improcedente. Recordar también que la sentencia Causa Justa está vigente, de manera que en el país, en todo el territorio, es legal interrumpir voluntariamente un embarazo hasta la semana 24 y después de este plazo a través de las causales. Estaba pensando de pronto como el proceso de paz que está llevando el gobierno con el ELN. O sea, se tiene que llegar al punto del cese al fuego para que haya un proceso de paz, porque realmente, o sea, hasta septiembre se empieza el proceso de paz, pero todavía hay ataques por parte del ELN. No hay proceso de paz sin cese al fuego. Para ser exitoso, tiene que haber un cese al fuego. Lo que no estamos viendo muy claro es que el ELN esté dispuesto realmente a llegar a un acuerdo y no creo que lo que está pasando ahorita se pueda calificar claramente como un cese al fuego. ¿Cómo hacer que en el sistema educativo podamos sacar científicos? ¿Cómo hacer qué relación existe, las relaciones posibles de por qué no somos científicos en el desarrollo? Para empezar, dinero, mucho dinero para investigación. No es posible ser científicos sin tener plata para investigación. Eso lo demuestran todas las universidades y todos los institutos que se dedican a eso en el mundo. Y por supuesto, elevar el nivel educativo en todos los rangos de la educación pública en Colombia. Mientras sigamos invirtiendo menos del 5% de nuestro presupuesto en la investigación, no vamos a salir de este atolladero. ¿Cuál es el papel de las infancias en el arte muralístico en Bogotá? ¿Cuál es el lugar que le dan a la infancia en contexto de los murales y del arte callejero? No sabría contestar esa pregunta. Muchas veces hay un arte adulto que parece arte infantil, pero mejor hagámosle la pregunta a un especialista. Mi nombre es Electrobudista, soy artista e ilustrador colombiano, activo en la escena creativa hace unos 20 años. También soy autor de libros e historiador del arte. Acabo de publicar un libro sobre el street art bogotano. Sobre la pregunta del lugar de la infancia en el muralismo y el arte urbano, diría que son principalmente dos lugares. Primero es el de la infancia como público en construcción, en el que vemos a los niños y jóvenes bogotanos creciendo con una escena del graffiti y el street art totalmente consolidada, en la que ya no es extraño para ellos ver gente pintando un puente en pleno día y en el que estos jóvenes aprecian activamente esta forma de expresión y son particularmente entusiastas con la idea de tener una ciudad con murales, tags y edificios pintados. El segundo lugar es el del talento en formación. Yo sé de varios artistas del graffiti y el street art que ya están transmitiendo su experiencia y conocimiento de años e incluso décadas de pintar en las calles a sus propios hijos y también haciéndolo en talleres y cursos dirigidos a niños y a jóvenes, en los que estos niños y jóvenes se van familiarizando con el peso de una lata, con la fuerza necesaria para accionar una boquilla o con las técnicas para recortar un stencil. En conclusión, considero que la infancia tiene un lugar y un rol muy clave en la preservación del movimiento del graffiti y el street art, que va a permitir mantener a Bogotá como una potencia mundial del arte urbano. Una de las situaciones, digamos, que complejizan el proceso de formación es el ser mujer, y esa condición marca y transversaliza absolutamente todo el proceso de formación de los sujetos. La pregunta sería ¿cuál es el lugar del género dentro de un proceso educativo en Colombia?
El lugar es todos los lugares, es decir, es imposible contemplar una sociedad no solo con un elemento femenino que esté en igualdad con lo masculino, sino yo diría que inclusive siendo desde el punto de vista de su criterio, sus sentimientos y su lógica más bien preponderante. Estamos ante una sociedad evidentemente machista y lo vamos a seguir estando durante un tiempo largo. De la legalización pues de la marihuana, digamos, como este trasfondo que tiene ante la sociedad, porque no es solo el vicio lo que mucha gente se sesga, pero tampoco es 100% sano, que por eso se pueda ya legalizar como tal. Entonces, como tal, ¿qué opinión o qué aportes podría darle acerca de la legalización de la marihuana? En términos generales, a mí me parece que si los productos no son evidentemente nocivos inmediatamente contra la salud, deberían ser legalizados y asumir esos temas de consumo como un problema de salud pública y no de moralismo simple. Además, cuando se legalizan este tipo de mercados, el dinero que se recauda legítimamente suele ir muy principalmente a la salud. Lo de que porque solo, o sea, porque no abrimos el mercado del gas y del agua, o sea, que no sea solo un mercado cerrado con una sola empresa, sino que abran y expandan el mercado, o sea, a medida que sería algo que funcionaría en Colombia. En términos generales, yo soy partidario siempre de que haya mayor competencia porque eso termina beneficiando a los usuarios. Ahora, en este tema soy demasiado ignorante, yo prefiero hacerle esta pregunta a un experto en la materia. Mi nombre es Felipe Núñez, socio de Perspectiva Legal, expertos en infraestructura y servicios públicos. Lo que ocurre es que, por regla general, lo ideal es que haya varias empresas compitiendo en un mercado y esa sea la mejor manera de promover tanto la calidad como las tarifas o los precios más baratos. Sin embargo, hay unos pocos casos en la economía que no se comportan de esa manera y en los que la mejor manera para beneficiar a los consumidores es teniendo una sola empresa. Eso es justamente lo que ocurre en el caso de los servicios de energía eléctrica, de acueducto, alcantarillado y gas combustible, entre otros, desde el punto de vista de los pequeños usuarios. Imagínense lo que sería tener a 2 o 3 empresas de acueducto rompiendo todas las calles de una ciudad para buscar a los mismos clientes. Eso supondría un desperdicio o un uso irracional de los recursos desde el punto de vista de la sociedad y por esa razón en esas situaciones se opta por tener un solo operador que sirva a todos los usuarios porque ese es el mecanismo más eficaz para tener tarifas más baratas. En el caso de Internet y telecomunicaciones se comportaban de esa misma manera hasta más o menos mediados de los 90 cuando empezaron a ocurrir una serie de cambios tecnológicos que han ido permitiendo que la estructura de costos haga posible que haya muchos competidores en el mercado y que en esos servicios sí sea posible que los usuarios escojan cuál es su proveedor de preferencia. Don Roberto, quisiera preguntarle qué necesita usted o qué le gustaría hacer usted por Bogotá para que disminuya los índices de inseguridad. Elegir un buen alcalde, revisen hojas de vida, miren quién sabe sobre la ciudad, quién sabe de lo que está hablando, pero también tiene que ver con decisiones que toma el gobierno nacional por encima de los alcaldes. Es una combinación compleja, pero tiene que haber armonía entre lo que hace un buen alcalde de una ciudad y lo que hace el presidente de la República en alianza con ese alcalde. ¿Qué crees tú o qué es la parte fundamental para que una persona pueda tener una buena salud mental? No sé. Evidentemente, el factor social, el factor educativo, el factor de pobreza, el factor de alimentación son importantísimos para que haya una salud mental, un entorno sano, etcétera. Lo que sí es un hecho es que las autoridades de salud colombianas no están lo suficientemente preparadas para diagnosticar y atender los problemas de salud mental de los colombianos. Ese es un tema absolutamente prioritario que se debe poner de moda, no puede ser un tema vergonzante. O sea, yo tengo una pregunta, ¿por qué la gente tiene mitos como tal en la donación de sangre? Que no puedan donar, que si me pinchan, me engordo, me enflaquezco. O sea, esa es como mi pregunta, ¿por qué tanto mito sobre la donación de sangre? De acuerdo, hay muchos mitos sobre la donación de sangre y hay muchos mitos y realidades sobre los procesos para recibir sangre de donantes que tienen que ser analizados y determinados por expertos. Como no soy experto en el tema, yo le traslado la respuesta a un verdadero experto en el tema. Soy Bernardo Camacho, director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud y del Banco Distrital de Sangre.
Donar sangre es uno de los actos más sublimes, generosos y solidarios que tiene el ser humano, con el propósito de ayudar y beneficiar a otros seres humanos en las condiciones en que necesitan de la transfusión de este líquido vital o de alguno de sus componentes sanguíneos. Pero además de este importante beneficio hacia la sociedad, trae beneficios para las personas que realizan la donación de sangre. Se ha demostrado que la donación de sangre de manera regular 2 veces al año, especialmente en los hombres que solemos tener altos niveles de glóbulos rojos en la sangre, es beneficioso para evitar el infarto agudo del corazón. Al donar sangre también se renuevan las células sanguíneas porque se estimula la formación de nuevos glóbulos rojos, se disminuye la viscosidad de la sangre, con lo cual se disminuye la propensión a la formación de trombos en la circulación. En general, donar sangre trae beneficios para la salud, legitima el estado de salud de la persona que realiza esta donación de sangre y trae también beneficios desde el punto de vista mental al generar una enorme satisfacción a la persona que realiza las donaciones de sangre de manera solidaria, voluntaria y altruista de manera regular. El tema que está más de moda. ¿Qué va a pasar con el hijo de Petro? No sé por qué le da risa. Lo que va a pasar con el hijo de Petro va a determinar en muy buena medida qué le va a pasar al gobierno de Petro y por lo tanto qué nos va a pasar a nosotros. No lo sé. Dependerá de lo que surja de un proceso judicial que apenas empieza. ¿Qué impacto tiene la iglesia en el país? Bueno, yo creo que el papel de la iglesia y de las iglesias son importantísimas en una sociedad como la colombiana. En unos casos me parece que sirve para la cohesión, en otros casos me parece que sirve para el embrutecimiento, en otros casos también para una explicación de por qué la gente no sabe de dónde viene ni para dónde va. En algunos casos, la Iglesia Católica colombiana ha influido positivamente en procesos de paz con la guerrilla por un lado y en algunos inicios de procesos de paz con otros grupos violentos. Y el Papa actual ha jugado un papel muy importante en el proceso de paz con las FARC y ahora en los acercamientos que hay, por lo pronto tímidos, con el ELN. Roberto, ¿por qué cree usted que es tan difícil para un joven conseguir trabajo acá en Colombia? Porque el sistema educativo va por un lado y la realidad laboral va por otro. La sociedad está preparando a unas personas para unas actividades y la propia sociedad no le da cabida en los puestos para los cuales esa gente está preparada. Hay una verdadera esquizofrenia entre una cosa y la otra. La oferta educativa debería parecerse más a lo que el mercado laboral ofrece. Hola Roberto, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas del lenguaje incluyente? Yo entiendo lo que busca el lenguaje incluyente, pero me parece que no lo logra. Creo que en lugar de incluir, excluye y enreda, y de paso le hace daño al propio lenguaje. Pero quisiera buscar la opinión de un experto. Hola, mi nombre es Danaro Belmont, soy una persona con experiencia de vida trans, mis pronombres son femeninos y hago parte de la Fundación GAD como la directora ejecutiva. Cuando hablamos del lenguaje incluyente, no estamos hablando solamente de incluir una E al final de las palabras, realmente el lenguaje incluyente tiene que ver con una transformación y una apuesta también social y política por el reconocimiento de otras identidades. Esto realmente no requiere mayor esfuerzo, sino dejar de pensar que la única posibilidad que tenemos para pensarnos el lenguaje tiene que estar planteada en características de la masculinidad, sino también poder hacer visibles que allí existimos, participamos y queremos que hagan parte otras personas con otras identidades. Dentro de este tipo de prácticas, algo que hay que tener muy presente es que no se deben ceñir únicamente a las recomendaciones de lo que menciona la RAE, porque la RAE lo que hace es un registro de cómo es que se usa la lengua y algunas reglas básicas de ellas, pero si nos rigiéramos estrictamente por eso, muchos de las jergas y de las formas en las que nos expresamos las personas en diferentes ciudades, regiones y de diferentes culturas o etnias, incluso palabras nuevas que utilizamos cuando acogimos las recomendaciones del COVID-19, pues no estaría bien usarlas. Es importante hablar del lenguaje incluyente, es porque son prácticas que existen y son reales en la sociedad, o sea, no es algo tampoco ni novedoso ni moderno, sino es algo que se está aplicando desde hace muchísimos años para justamente poder transformar esta cultura, pues que está muy permeada por una única forma de ver, vivir y sobre todo disfrutar de estos derechos.
Roberto, ¿por qué eres tan derechista? ¿No puedes tirar un poco más para el centro? Yo pensaba que estaba más al centro, pero bueno, voy a tratar de corregir. Roberto, ¿por qué Colombia es un país de arrendatarios y no un país de dueños de vivienda? Sobre todo en donde un porcentaje muy alto de colombianos gana algo así como un mínimo y un arriendo puede estar rondando 1 millón de pesos. ¿Y qué necesitamos para que eso se dé? Yo no creo que necesariamente un país tenga que ser de propietarios. Me parece que el país puede ser de arrendatarios o de propietarios siempre y cuando la vivienda sea una vivienda digna y que no tenga que gastar una parte fundamental de sus ingresos en el pago, ya sea de las cuotas por una vivienda propia o en el arriendo en una vivienda ajena. Roberto, ¿por qué los políticos saben lo que hay que hacer cuando ya no están en el poder y cuando estuvieron en el poder no hicieron nada? Yo no soy amigo de las generalizaciones. Yo creo que hay políticos que han hecho relativamente bien su tarea y hay políticos que la han hecho relativamente mal o muy mal. Pero sí creo que hay un olimpismo en las declaraciones de los que no hicieron lo que debían haber hecho y en cambio sí son buenos para aconsejar a los otros. Durante la pandemia de 2020 hubo una deserción escolar en las zonas rurales de 40% y no se ha recuperado esa población ni se han hecho nuevos censos pertinentes. En este momento la reforma de la educación no solamente está atrancada desde el escritorio de Petro, sino que realmente la pregunta es ¿quiénes están velando por ese cambio? ¿Sí? ¿A quiénes son los que hay que escuchar y a quiénes son los que hay que motivar en todos los estamentos del país para mover la reforma educativa? Yo creo que el análisis que usted hace de los elementos del desastre son válidos, pero yo creo que en este gobierno, en el tema educativo, estamos en buenas manos. Yo confío en que la reforma que está adelantando la ministra de Educación va a corregir alguna parte o buena parte de las críticas o los señalamientos que usted está haciendo. Le recomiendo escuchar el capítulo que hicimos al respecto con Aurora Vergara, la ministra de Educación. Roberto, considerando que este gobierno se ha mostrado preocupado por las consecuencias de la catástrofe climática, yo me pregunto qué iniciativas tienen en relación con el sector moda, sabiendo que es una industria tan importante para el país y a la vez una de las más contaminantes. No he oído nada al respecto que venga de parte del gobierno. Voy a hacer la consulta para que le responda a usted aquí mismo. Mi nombre es Valentina Suárez, soy la directora del Movimiento Internacional de Moda Sostenible Latinoamericana, Universo Mola. Las iniciativas en este momento en Colombia que se están llevando en temas de moda sostenible son varias, son aisladas, pero son varias. Empezamos desde lo que es el sello de moda sostenible de la organización CO2Cero, que busca certificar los procesos de las empresas de moda. Tenemos también el sello SEA de la Corporación Mundial de la Mujer. Tenemos algunas iniciativas por el lado de diseñadores como Juan Pablo Socarrás a través de historias hechas a mano y se está llevando adelante en este momento un proyecto que se llama Vístete de Oportunidades que está en inicios. A su vez tenemos al Ministerio de Medio Ambiente que a través de su programa de negocios verdes está teniendo como una de las verticales el sistema moda. Sin embargo, todavía no está siendo implementado como tal. ¿Qué necesitamos en este momento en Colombia? Mejores políticas públicas y un conocimiento real de la estandarización de la sostenibilidad hacia el sistema moda puntualmente y el fortalecimiento de los negocios. Tenemos muchísimos diseñadores que están apostándole por este sentido, este tránsito. Sin embargo, nos falta muchísima más unión y cooperación entre todos para hacer del sistema mucho más sostenible y llevar esto además hacia la ciudadanía en general, en donde todos sepamos cómo tener hábitos de consumo más responsables, más conscientes y además tener un hábito de desecho o de última vida, por así decirlo, de las prendas y de los productos de moda. Roberto, Cúcuta es una ciudad donde el pasaje en bus cuesta más o menos, o en transporte público cuesta 2.800 pesos. ¿Por qué si Cúcuta, y esa es mi pregunta, es una ciudad que tiene la gasolina subsidiada, el transporte es tan alto? No lo sé, no tengo la menor idea al respecto. Lo que sí sé es que hay una creencia en que el factor más importante para el precio de las cosas es el valor del combustible y eso no es necesariamente así. Cada actividad tiene una ponderación de lo que participa el costo del combustible en esa actividad. Yo prefiero preguntarle a un experto. Mario de Jesús Zambrano Miranda, coordinador del programa Cúcuta ¿Cómo vamos? Lo que puedo decir es que las empresas y organizaciones asociados de taxistas y busetas tienen una capacidad de incidencia a nivel local
generan una presión para los aumentos en las tarifas, y eso es una realidad más allá de los estudios que presenta el área metropolitana para argumentar el aumento de estas tarifas. La movilización y la presión de los gremios argumentan que el costo de la canasta de bienes y servicios afecta negativamente a sus asociados, y por eso consideran importante el aumento de la tarifa como para contrarrestar los efectos inflacionarios que se generan en un área metropolitana que viene con una tendencia de aumento en los últimos, 6 o 7 u 8 meses para el caso de Cúcuta y su área metropolitana. Aunque se hable de una gasolina subsidiada, cuando llega hasta se acaba rápido en el caso de Cúcuta y su área metropolitana. Y hay que recordar que el parque automotor ha aumentado el número de taxis, por ejemplo, y sumado a que el flujo de gasolina que antes entraba por contrabando era distribuida por pimpineros y por otros, y los conductores también iban a la frontera, esa desapareció y la rentabilidad de dicha actividad también disminuyó. O sea, tener taxis porque teníamos una gasolina barata, porque accedía no por el tema del subsidio, sino por el tema del contrabando, pues eso ya no generaba un incentivo para tener, a pesar de que generó una presión en un momento importante, que aumentaron los automóviles, en este caso los taxis y eso, y entonces ese escenario ya no es tan claro como antes. Y el aumento del costo de la gasolina presiona también para el aumento, ¿sí? A pesar de que esté subsidiada una parte que se acaba rápido, esos aumentos del costo de la gasolina también se ven reflejados en el costo del transporte. Don Roberto, ¿cómo vamos a hacer nosotros con el tema de la seguridad? Aquí, por San Alberto, todas las fincas están boleteadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted qué opina sobre este tema? Volvimos, mejor dicho, estamos peor que hace muchos años. No, ese tema que usted menciona es un tema serísimo. Hay, a juicio de prácticamente todos los gobernadores del país, una falta de presencia de la autoridad en el territorio. Y hay una discusión acerca de qué tan culpable es la paz total en la manera como se está implementando o cómo se está siendo ineficiente en el ejercicio de la ocupación militar de los territorios que tienen que ocupar las Fuerzas Armadas para garantizar que la gente pueda trabajar y vivir tranquilamente. Señor Roberto Pombo, usted ha participado en muchos debates políticos. ¿De verdad un debate muestra las capacidades de un gobernante? No necesariamente. Puede haber gente que le va bien en los debates y en el gobierno le va mal. Pero finalmente los debates sirven para transmitir algo muy importante para el elector, y es el talante de la persona a la que están eligiendo. Es decir, cuál es el estilo de persona que va a llegar, no necesariamente por sus conocimientos, sino por su actitud. Roberto, desde su punto de vista periodístico, ¿cómo cree que se deberían transformar los medios de comunicación tradicionales, tales como los periódicos o la radio, para que sean más llamativos para las nuevas generaciones? Yo creo que todos los medios tradicionales casi que por inercia se están transformando. Los usuarios, los lectores, los oyentes les están mostrando a esos medios qué es lo que ellos quieren, y eso los obliga a convertirse en medios de alguna manera más populares, de alguna manera más cercanos, más que tengan que ver con la vida diaria de las personas. En fin, yo creo que los medios tradicionales sobreviven o sucumben dependiendo de si son capaces de interpretar lo que la gente necesita y quiere. El tiempo no nos alcanzó para responder todas las preguntas que recogimos, pero procuraremos responderlas en otros capítulos. Gracias a ustedes por escucharnos y por sus preguntas. Este fue el capítulo 50 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.